Buenos días alumnos, vamos a seguir desarrollando los temas. No olvidar de hacer la carátula cuyo valor del mes es solidaridad. ¿Ya? Muy bien, estamos hablando de Fernando Belaúnde Terry. Ahora vamos a hablar de Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Las revoluciones de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque el señor fue un militar, ¿ok? Muy bien, gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado, 1. Muy bien, continuamos. Este gobierno pues de Juan Velasco Alvarado se da inicio en 1968 y culmina en el año 1975. A finales de la década de los 70 los militares tomaron el control político. ¿Por qué? Porque este señor pues pertenecía a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Con el propósito de atenuar las contradicciones sociales. Se emprendieron una serie de reformas que estatizaron el aparato productivo, dando la sensación de un viraje hacia la izquierda. Evidentemente, después de dichas medidas, el Perú no volvería a ser el mismo. Entonces, este señor vino a reformar las estructuras de nuestro, vamos a decir, de nuestra constitución, de nuestro desarrollo económico, social y político, ¿ya? Antecedentes de su gobierno. Muy bien. Juan Velasco Alvarado, pues nació en Piura en el año 1909, llega a Lima en el año 1977. Provenía de una familia de clase media empobrecida e hizo sus estudios en colegios estatales de su ciudad natal, ¿ya? Que es Piura. Sus mayores recursos para proseguir estudios superiores se trasladó a Lima en un buque mercante que abordó en el puerto de Paita e ingresó al ejército como soldado raso en el año 1929. Su biografía personal sirve para mostrar cómo el ejército funcionaba como un eficaz vehículo de ascenso social, ¿no? Entonces, cada persona que ingresaba al ejército ascendía a su estatus social. Como oficial se desempeñó básicamente como profesor y conductor de la escuela militar, siendo destacado en más de una ocasión a asentamientos de la selva y en 1959 llegó al cargo de general. Viajó a Francia y los Estados Unidos como representante militar y el 3 de octubre de 1968, cuando organizó el golpe de Estado contra Fernando Belaúnde Terry, ocupaba el cargo de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, el rango militar más elevado. ¿Sí? Aquí vemos, ¿no?, que los tanques militares, ¿no?, porque este señor, pues, Velasco Alvarado, pues, era el que tenía el rango más alto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Muy bien, aquí vemos que llega en el helicóptero para tomar y dar golpe de estado a ¿quién? A Fernando Belaúnde Terry, cuando el 3 de octubre de 1968. Muy bien, continuamos. Inicios de su gobierno. Para la década de los 70, las Fuerzas Armadas tenían un liderazgo de militares con una mentalidad formada en el CAEN, ¿ya? Un Centro de Altos Estudios Militares, 31 de octubre de 1950. Según el Decreto Supremo, nombra al general José del Carmen Marín Arista como fundador y primer director, inaugurando las actividades académicas el 15 de junio de 1951, que buscaban una modernidad de la economía basada en la industria y en el desarrollo del mercado interno con prioridad en necesidades sociales. Se observaba en el país un deterioro de la situación política y económica del gobierno de Belaúnde. Es por eso que este señor le da un golpe de estado. ¿Cuándo? ¿El 3 de qué? El 3 de octubre de 1968. No se olviden, ¿ya, chicos? Muy bien. Continuamos. Los primeros momentos de su gobierno de el general Juan Velasco Alvarado. Después del golpe militar de las Fuerzas Armadas, presentaron el Manifiesto Revolucionario, exponiendo los motivos de dicha acción. Malestar social, la sociedad no estaba de acuerdo con el gobierno de Belaúnde, ¿ya? Las guerrillas que empezaron a salir, tanto en la selva, ¿no?, la corrupción administrativa que había, sobre todo en la pérdida del documento de la IPC, ¿no?, y afluencia de campesinos a la capital, o sea, la llegada de la migración de las
de las personas de la chacra hacia la ciudad, ¿ya? La zona rural a la zona urbana. Se anunció la transformación de la estructura del Estado, nacionalista, independiente económicamente, o sea que a este señor no le gustaba pedir ayuda a otros países, con respecto a nuestra soberanía y una dignidad nacional. Esto fue llamado el Plan Inca. ¿Por qué? Porque acá se iba a hacer todo, ¿no es cierto? Muy bien. El 4 de octubre de 1968 declaran la nulidad del Acta de Talara y el 9 de octubre de 1968 anuncian la expropiación de la International Petroleum Company, IPC, y la ocupación militar de los yacimientos de La Brea y Pariña y la refinería de Talara. Ese día sería conocido como el Día de la Dignidad Nacional. Se promulga por decreto ley el estatus revolucionario que plantea el gobierno de una junta militar integrada por comandantes generales del ejército, marina y aviación. Entre ellos se elegían por unanimidad al presidente de la República. De esta manera se dio un carácter institucional al golpe, pero en la práctica el personalismo recayó en el presidente de la Junta Militar, el general Juan Velasco Alvarado. Muy bien, continuamos. Aspecto social. Para realizar lo expuesto en el Estatuto Revolucionario se elaboró el llamado Plan Inca, que proponía las reformas planteadas por el APRA y Acción Popular, poniendo en marcha la tercera vía, ni capitalista ni comunista. A partir de, ¿qué quiere decir? Ni capitalistas, o sea, países extranjeros, por ejemplo, Estados Unidos, que es potencia mundial, entonces viene a invertir capitales, ¿no? Ni comunistas tampoco, ¿por qué? Porque la comunidad, ¿no? O sea, personas que vengan a poder participar en lo político, no quería eso tampoco, ¿sí? Este es el general. A partir de 1972 se organizaron movimientos campesinos, estudiantiles y profesionales como la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana, CTRP, la Confederación Nacional Agraria y el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS, pero nunca llegaron a tener una identificación popular. El modelo de SINAMOS mostraba la gestión que intentaban aplicar el gobierno. Dicho organismo debía impulsar la participación social, apoyado con marchas, movilizaciones y actuaciones populares. El control social y el apoyo incondicional a este estilo de reformas nunca llegó y el gobierno tuvo que enfrentar tensiones en su interior. De esta manera, en el año 1978, el organismo fue desactivado. ¿Ya? Entonces, este señor que quería que estas marchas del campesino no quería en su ciudad, ¿ya? Él quería imponer, quería dar a conocer su labor de comandante. Chicos, aquí vemos a SINAMOS, Sistema de Apoyo de Movilización Social, ¿no? Que hasta ahora lo vemos si no estamos de acuerdo en algo. Y aquí eran apoyados pues por tanto las Fuerzas Armadas, ¿ya? A este señor Juan Velasco Alvarado. La revolución educativa. En la ley 19.326 se dieron 3 reformas. Extender las oportunidades de educacional a todos los peruanos, eliminar el analfabetismo y brindar una educación permanente, ¿sí? Recuerden que nosotros veníamos pues golpeados por los españoles, que solamente los españoles tenían privilegio, en cambio la clase indígena no es cierto, entonces no tenían conocimientos de estudios, ¿ya? Entonces este señor cambió. Proponerle la creación del hombre nuevo, crítico, participativo y solidario, hasta la que hoy en día estamos, ¿no es cierto? Muy bien. Establecer un nuevo sistema educativo, educación inicial, que lo estamos viendo ahora, la básica, la que están ustedes, y la superior, que son las universidades. Además de la ley estableció un sistema educativo en niveles y modalidades,
La educación básica laboral, la calificación profesional extraordinaria, capacitaciones permanentes para los profesores, para los empresarios, todo lo que quieren poder tener mayor rangos en la educación, vamos a decir, ¿sí? La educación especial y la extensión educativa dirigida a toda la población y de manera permanente. Muy bien. Entonces, este señor quería todo eso, una reforma en la educación, ¿ya? Que ya no veamos más analfabetismo, ¿ya? Esta reforma fue dirigida por intelectuales de la izquierda que apoyaban al régimen, como el filósofo Augusto Salazar Bondy, que criticó la educación tradicional por memorista, ¿no? Como era antes, ¿ya, chicos? Muy bien. Y también se implantó el uniforme único. Así era el uniforme único, ¿ya? Muy bien. El estatus de la libertad de prensa. Su finalidad fue controlar los medios de comunicación, prensa, radio y televisión. En 1970 se expropiaron de los diarios Expreso y Extra. Se dio una ley por la cual el Estado debía tener cuanto menos el 25% del capital de las empresas de radio y televisión. El comercio, cuyo director fue Héctor Cornejo Chávez, correspondería a los campesinos. La prensa, a las comunidades de trabajadores urbanos. Correo, con su director Guillermo Tordique, al sector educativo. La crónica, destinado al gobierno. Ojo, a las organizaciones culturales. Correo, con su director Hugo Negra, dirigido a los sectores profesionales. Toda la prensa quedó sometida a la revisión de una Oficina Nacional de Información que en la práctica actuaba de la siguiente manera: censuraba lo que no convenía al régimen. Finalmente, los medios de comunicación terminaron al servicio de los intereses del gobierno y no al servicio de los sectores populares. Entonces, este señor tomó, vamos a decir, como dueño a estos empresarios de periódicos para poder así dar a conocer a la gente lo que él hacía, no lo que las personas investigaban, ¿ya? Por ejemplo, si había corrupción, entonces ellos no ponían la corrupción, sino ponían otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Jóvenes, aquí le estoy dejando la actividad, todos lo van a hacer. Ya van a desarrollar esta actividad, ya, jóvenes. Sí, todos los que no tienen libro, no se olviden de ilustrar el tema. Y los que tienen libro, páginas 69 y 70. Ya, chicos, tampoco no se olviden de ilustrar el tema. Ya, nos estamos viendo, cuídense.